Estamos estudiando Primera de Corintios, si estás aquí por primera vez, un libro en el Nuevo Testamento, una carta del apóstol Pablo. Y vamos hoy por el capítulo 3. Hemos visto un par de capítulos ya, pero yo voy a tratar de dar un poco de contexto, de manera que si no has estado en los sermones anteriores, puedas tener más o menos una idea de dónde nos encontramos y así no te pierdas de mucho. Durante las últimas 5 semanas aproximadamente comenzamos esta carta, Primera de Corintios, y esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Pablo fue un discípulo, seguidor de Jesús, y aunque él en la vida de Jesús, durante su vida y ministerio, él no estuvo con él. Pablo pasó años con Cristo luego de la resurrección de Cristo, de hecho, mismo siendo enseñado por él. Antes de ser apóstol, llamado a predicar el evangelio a los gentiles, a todos nosotros. Y él escribió esta carta a Corintios y sabemos que es suya porque la carta abre diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él se identifica como el autor de la carta. Y sabemos que fue a los Corintios porque en el versículo 2 del primer capítulo de la carta, él dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, que era la ciudad de los Corintios. Así que él escribió, el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios y él había plantado esa iglesia. Corintio, unos años antes, y Corinto era una ciudad, una de las ciudades más grandes, prominentes, más importantes del Imperio Romano. Era muy estratégica por la ubicación en que se encontraba. Por tanto, como toda ciudad prominente, importante, grande, hoy día, piense en lo que representa para la economía, para la sociedad, etcétera, etcétera. Y Corinto era como el New York City en esa época, o Las Vegas, o Miami, o Chicago. Era una ciudad grande, prominente, muy principal en el Imperio Romano. Y por esa razón, era una ciudad sumamente poblada, llena de gente. Y no solamente poblada, sino que era gente, por ser una ciudad, como son las ciudades grandes, muy intelectual, de gente seguidora, maestros filosóficos de aquella época. Y lo de moda en Corintio era la sabiduría terrenal, la oratoria elocuente. Era muy común uno hacerse parte de un grupo por el maestro filosófico tal, porque yo me identificaba con su oratoria, con su elocuencia, con su sabiduría. Y eso era la ciudad de Corinto, pero también no solamente Corinto era una ciudad intelectual y estratégica y prominente, sino que como muchas ciudades también hoy día, Corinto era una ciudad sumamente pagana y sumamente inmoral. Todavía no hemos entrado a otros capítulos donde Pablo habla de manera más específica acerca de esas cosas. Pero el paganismo en ellos y la mundanalidad en ellos se comienza a ver desde el principio en el versículo 10, como vamos a ver. Así que esta carta está dirigida a la iglesia, no solamente a un grupo de gente en Corinto, sino a la iglesia, a los creyentes, gente que había escuchado, que había creído, que había abrazado el evangelio en aquella ciudad. Cuando Pablo estuvo allí, él predicó el evangelio y muchos vinieron al Señor y se convirtieron al Señor y formaron parte de esta comunidad de santos allí en Corinto. Y Pablo le escribe a ellos, a aquellos que ya habían, en el versículo, si te fijas en el versículo 1 del capítulo 2, él dice de manera específica: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. O sea que ya era gente lavada por Cristo, santificada, apartada, dedicada a Cristo por medio de la salvación y el evangelio. Y entonces dice: llamados ahora a ser santos. Así que esta gente ya había abrazado el evangelio, había confiado en Cristo. Y Pablo escribe a aquellos que habían sido parte de esa comunidad desde que recibieron a Cristo y todavía estaban allí. Por lo que vemos en los capítulos anteriores, sabemos que además de haber sido salvados por Dios, los corintios no solamente tenían salvación, sino que también habían recibido mucho conocimiento. Y eso era típico de la ciudad donde se encontraba, pero en la iglesia Pablo había pasado tiempo con ellos y les había enseñado por años. Por tanto, ellos habían recibido mucho conocimiento y desde que Pablo se había ido tenían a Apolos enseñándoles. De manera que ellos tenían mucho conocimiento, pero no solo conocimiento, sino que era una iglesia sumamente dotada. Tenía muchos dones, talentos en operación en la iglesia. O sea que
Era una iglesia, de hecho Pablo dice en el 1, 5 y 7, él dice que a ellos no les faltaba nada. En cuanto a los dones en la iglesia, para edificar a la iglesia, a ellos no les faltaba absolutamente nada. O sea que si esa fuera una iglesia hoy, la iglesia de los Corintios posiblemente daría la impresión de ser la iglesia espectacular de la ciudad. Esa es la iglesia modelo, la más grande, la que tiene la más gente, la que tiene dones, talentos, la que se ve en YouTube, en Facebook, que tiene seguidores, y la gente de Corinto. Esa era la mega iglesia allí, la iglesia popular, digamos. Y parece ser que los corintios se lo llegaron a creer eso. Como decimos, se les subió a la cabeza. Ellos se creyeron que ellos eran eso. Nosotros somos la gente espiritual, porque mira todo lo que hay aquí. Mira, nosotros tenemos conocimiento, somos intelectuales, y nosotros no solo eso, tenemos dones. O sea, esta gente profetizaban, hablaban en lengua, tenían de todo, no les hacía falta nada. Esa era la iglesia modelo en aquella época, en esa ciudad. Sin embargo, no pasan unos cuantos versículos y uno se da cuenta que un par de años después de Pablo haber comenzado esa iglesia, él recibe noticia de problemas serios en la iglesia. Y eso lo hemos visto en los capítulos anteriores. La condición moral y los rasgos mundanos de la ciudad a su alrededor se había estado infiltrando en la iglesia. Y a partir en el capítulo 1, verso 10, nosotros vemos que hay un problema grave de división, de problemas, de pleitos, de contiendas entre ellos. Y vemos que a pesar de todas esas buenas cualidades que ellos tienen, es una iglesia igual que nosotros, llena de pecadores, redimidos y en proceso de santificación. Y Pablo se ve necesidad de escribirles y llamarle la atención por todas estas cosas. Y el primer problema, como hemos dicho, es el problema de la división en la iglesia. Algunos allí decían ser: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, que era el apóstol Pedro. Y como hemos visto anteriormente, los que eran más espirituales decían: bueno, yo no soy ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo, yo soy de Cristo. Y ponían a Jesucristo en ese grupo, como que era uno más. Y no solo eso, sino que como con frecuencia yo creo que Pablo se da cuenta, con frecuencia la gente que dice eso aún hoy día es más evidencia de orgullo y falta de sumisión a la autoridad y rebeldía que de real espiritualidad y piedad. Suena muy bonito. Yo no sigo a los hombres, yo sigo a Cristo. Pero en realidad si uno trata de ver allí adentro lo que realmente transmite y hay allí dentro es: yo no me someto a nadie. A mí que me enseñe Cristo, pero yo no tengo que tener iglesia, yo no tengo que tener pastores, yo no sigo a nadie, yo sigo a Jesucristo. Sin embargo, la Biblia claramente establece autoridades a quienes nosotros estamos sometidos. Así que todo eso estaba ocurriendo en los Corintios. Y al parecer, como era típico de su cultura, se comenzaron a identificar con la manera como algunos de ellos enseñaban, más que con otros. Y en el capítulo 1:13, Pablo les hace la pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Fui yo que morí en la cruz por ustedes, para que ustedes me estén siguiendo a mí? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Él deja muy claro que Cristo, es solamente Cristo, siendo Él el Salvador, el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, es el único que importa. Y es el único a quien todos nosotros debemos seguir. Y usted sabía, Cristo es el pastor de IBC. Él ha puesto líderes y pastores, pero Él es a quien todos nosotros seguimos. Así que digo todo eso para ponerle al día y al mismo tiempo, porque en el versículo 18... hay un cambio repentino en el argumento de Pablo en su carta. Y de hablar de la división en la iglesia y todos los problemas que ellos tenían, él parece desviarse y entrar a hablar acerca de la sabiduría. Y recuerdan, las dos últimas semanas hemos estado hablando acerca de la sabiduría del hombre, la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. Y él parece desviarse en esa dirección, pero hemos visto durante las dos últimas semanas que en realidad esto no es un desvío del tema. No fue que Pablo tuvo un lapso y dijo: ay, verdad, se me olvidó, déjame hablar acerca de este tema también, y después entonces vuelvo a la división. No, sino que él se da cuenta de que en realidad este es el corazón del problema. Esta es la razón, la raíz de la división que hay entre ellos. Ellos estaban haciendo de la iglesia
y de sus maestros, de hecho, lo mismo que hacían los impíos intelectuales y filosóficos en su ciudad. Ellos veían, este es el elocuente, este es el que yo prefiero, pues detrás de ese me voy. Habían comenzado a ver y a tratar no solamente a sus maestros, sino al Evangelio, como si el Evangelio fuera una corriente más filosófica, intelectual. Y como si fuera sabiduría humana. Y por eso Pablo dice, wait. El Evangelio no es eso. La razón por la que ustedes están así es esta. Es que ustedes no entienden, no acaban de entender lo que la sabiduría real, verdadera, de Dios realmente es. Y en el día de hoy veremos que los corintios habían llegado a creer, no solamente que eran muy sabios, sino que producto de su sabiduría humana, que ellos eran muy espirituales. Ellos eran los verdaderos espirituales. Ellos habían creído que la espiritualidad cristiana tenía que ver con la sabiduría humana y con cierto grado de misticismo por todos los dones y las cosas que había ocurriendo en la iglesia que vamos a ir viendo más adelante, con su conocimiento intelectual y con sus dones. Y tenemos que recordar necesariamente la palabra de Pablo en el primer capítulo. En el capítulo 1, versos 26 y 27, él les dice que Dios no vino a escoger a los sabios, intelectuales, elocuentes, poderosos, influyentes. Dios no vino a escoger a esos. Dios vino a escoger, y oigan la lista, a lo débil, necio, vil, despreciado del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, nadie se gloríe delante de Dios. 1:29. La razón por la que Dios vino a escogernos a nosotros. Yo no sé si ustedes se ven así, pero eso es lo que somos. No sé si yo me veo así, pero eso es lo que yo soy. Dios dice que Él escogió a lo necio, lo vil, a lo débil del mundo. Eso somos nosotros. Esa es nuestra biografía. Y a veces creemos que somos otra cosa, pero eso es lo que Dios dice de nosotros. ¿Para qué? Para que la gloria sea suya y no de nosotras. Y miren lo que dice el 1:30. Pues por obra suya, y el pastor Julio nos mostró cómo ese suya no es por nuestra propia obra, es por obra suya, por obra de Dios, dice Pablo en el 1:30, estamos en Cristo Jesús. Es por obra de Dios que tú y yo estamos en Cristo, no por nuestra intelectualidad, por nuestro esfuerzo, por nuestra sabiduría e inteligencia. Aquí nadie trabajó su salvación por su inteligencia y llegó a tenerla por lo mucho que sabe, sino que obra suya, por obra suya estamos en Cristo Jesús. Así que capítulo 1 termina diciendo, el que se gloríe en el Señor. El que se gloríe en el Señor. Y la semana pasada entonces, el pastor Félix nos estuvo enseñando que Jesucristo es el verdadero fundamento, el Evangelio, la palabra de la cruz. Aunque es necedad para el mundo, el que no tiene interés en Cristo, el que no siente nada por Cristo, aquel cuyos ojos no han sido abiertos al Evangelio, rechaza el Evangelio como necedad. Es una locura que un hombre de hace 2000 años se subió a una cruz voluntariamente, que Dios puso sobre él mi pecado, pero yo no soy tan malo, ¿qué pecado tú me estás hablando? El hombre lo rechaza, eso le suena como literalmente una estupidez. Eso es el Evangelio, según Pablo, no según Pablo, según Dios, el Evangelio es necedad, locura, es una estupidez para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que no tienen el Espíritu. Y oímos la semana pasada que en cambio aquellos que le aman, que son aquellos a quienes Dios ha salvado, dice que a ellos sí se le ha revelado, porque vimos que la revelación del Evangelio, el nuevo nacimiento, el entender a Dios y su plan de redención para nosotros y creer, abrazar eso, no se entiende ¿con qué? Con esto. Sino que entra aquí, pero se entiende aquí, se abraza con el corazón, es un cambio de corazón. Así que aprendimos que la sabiduría terrenal nos divide, porque la sabiduría terrenal es orgullosa, es soberbia, pero la sabiduría de Dios expresada y revelada para nosotros en el Evangelio de Jesucristo, contrario a dividirnos, nos une. ¿Por qué? Porque nos pone a todos en el mismo lugar. Y pone a Dios sobre nosotros como el único que es digno de esa posición. Produce en nosotros verdadera humildad. Perdón.
Así que evidentemente esta idea mundana en los corintios de la sabiduría y de la espiritualidad estaba produciendo en ellos orgullo, división, no espiritualidad verdadera y unidad. Y el problema horizontal de los corintios, entre ellos y sus relaciones los unos con los otros, era producto de un problema vertical, como todos nuestros problemas horizontales son producto de un problema vertical. Tú tienes problemas con tu hermano, tienes un problema con Dios. Si yo tengo problemas con mi esposa, yo tengo problemas con Dios. Si tengo problemas con mis jefes, la autoridad, yo no solo tengo problemas con ellos. Eso es producto de un problema de rebelión y pecado contra Dios. Y Pablo quiere asegurarse de que ellos saben eso. Un errado, pobre entendimiento y aplicación del Evangelio en nuestras vidas produce en nosotros eso. Orgullo, no humildad. Y eso nos lleva entonces a nuestro capítulo de hoy, el capítulo 3. Pablo nos ha hablado de hasta ahora 2 tipos de sabiduría, dijimos, ¿verdad? La sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y acerca de 2 tipos de personas, de acuerdo a esa sabiduría, ¿verdad? El hombre, ¿se acuerdan? El hombre natural, hasta ahora él ha usado la palabra, el hombre natural, que es el inconverso. Es aquel que no entiende ni acepta a Dios. Y el hombre espiritual, que es aquel que él también llama en el 2.6, aquellos que han alcanzado madurez, que son capaces de recibir palabra sólida y entender el Evangelio con profundidad, que sí entienden las cosas de Dios porque les son reveladas por medio del Espíritu Santo, y que tienen ahora, el capítulo 2 concluye, ¿se acuerdan? Con la mente de Cristo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, que significa la capacidad de ahora poder ver absolutamente todas las cosas y conocer, comprender todo y vivir de acuerdo a la perspectiva de Dios de todas las cosas. El incrédulo no puede hacer eso porque no lo entiende, no tiene el Espíritu de Dios. Pero Pablo dice, si el Espíritu de Dios que está en ustedes conoce a Dios porque es el Espíritu de Dios, ahora Él en ustedes les da la capacidad de pensar, ver y vivir, sentir como Dios piensa, ve, siente todas las cosas. Eso es tener la mente de Cristo. Ahora, es posible que muchos en la iglesia de Corinto al oír eso, los primeros 2 capítulos, recuerden que no había capítulos ni versículos en aquel entonces, era una carta, y hasta ese momento quizás algunos estaban pensando, claro, yo soy de los espirituales, yo no soy de ese grupo. Yo, como él acaba de decir, el incrédulo, aquel que no cree, no entiende, no acepta. Ellos dicen, no, yo acepté, yo creí. Yo soy entonces de los espirituales, del hombre que tiene el espíritu ahora, que es maduro, que es espiritual. Y quizá algunos de ellos estaban diciendo eso y pensando de esa manera. Yo soy del que juzga todas las cosas, a mí nadie me juzga, como dice el capítulo 2 al final, que entiende las cosas de Dios. Mira, Pablo, yo hasta profetizo y hablo en lenguas. Para que tú entiendas que es tan espiritual yo soy. Y eso no es muy extraño, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que somos así en muchas áreas de nuestra vida, pero eso yo lo he escuchado aún hoy. Eso no es allá hace 2000 años. Es así. Nosotros pensamos que ahí está la espiritualidad. Yo profetizo, yo sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, yo evangelizo, yo canto, yo predico. Yo soy espiritual. ¿Y qué hace Pablo? En el capítulo 3, entonces, él abre el panorama un poco. Y dice, ok, hay un hombre natural, hay un hombre espiritual que es maduro, pero déjame decirte algo, Corinto, a la iglesia de Corinto. Hay otro grupo que yo no les he mencionado. Y son un tercer grupo de personas, y él les llama carnales, niños en Cristo. Y vamos a pasar entonces a nuestro capítulo 3 y vamos a leer el capítulo y ver lo que Pablo les escribe a ellos y cómo eso nos sirve a nosotros más adelante. Primera de Corintios 3, capítulo 1. Esa es la única desventaja de este. Que con este puedo hacer así y toser, pero con este no. Primera de Corintios 3:1 dice. ¿Lo tenemos? Amén.
Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hoy vamos a ver, en este capítulo, 6 cosas, 5 cosas y luego una aplicación que el mismo Pablo les da a ellos y yo creo que nos sirve a nosotros también. Uno, al principio vamos a ver en los primeros 2 versículos cómo él identifica este nuevo grupo, el carnal, el inmaduro, versus el espiritual, el maduro. Vamos a ver 2 en el versículo 3 y 4, vamos a ver entonces el orgullo, la característica de este carnal, de este orgulloso inmaduro. Después en los versículos del 5 al 11 veremos el contraste, la humildad, la madurez de aquellos que son espirituales. Y luego del 12 al 15, o el 11 al 15, la recompensa de aquellos que son espirituales y la pérdida de aquellos que son carnales. 5, veremos entonces el juicio de Dios para aquellos que permanecen siendo carnales en el tiempo. El versículo 16 y 17. Y luego al final, del versículo 18 al 23, veremos cómo Pablo entonces concluye este capítulo, esta sección de su carta, dándoles a ellos una advertencia, un consuelo y esperanza
y una gloriosa verdad que nos sirve para ponerle suelo a todo eso. Así que vamos entrando entonces al capítulo 3. Y la primera parte, los versículos 1 y 2. Fíjense en el versículo 1, Pablo dice, lo primero que él hace es que dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él vuelve a llamarles hermanos, otra vez. O sea que Pablo asume, él deja claro que él se está refiriendo a personas que por lo menos él entiende que son creyentes, que están en la iglesia. Él entiende que han nacido de nuevo. Y Pablo, igual que nosotros no podemos decir, sí, yo estoy 100% seguro que esta persona es nacida de nuevo, pero creyó, fue bautizado y comenzó a dar frutos. Podemos decir, no, yo entiendo que es creyente porque el Señor realmente, por lo que podemos ver, por sus frutos los conoceréis. Comenzamos a ver fruto en su vida y Pablo asume, esta gente, yo le prediqué el evangelio, creyó en Cristo, se unió a la iglesia y comenzó a caminar con él. Son creyentes, hermanos, se les escribe de lejos. Hermanos, es a la iglesia, a los creyentes. Hermanos en la fe. Y otra vez, ¿cómo sabemos también? Porque le llama, al final de ese versículo, él le dice, niños en Cristo. O sea, no son incrédulos en Cristo, no son aquellos que no creen en Cristo, son gente que él considera niños en Cristo. Tuve que escribirles no como a espirituales, sino como a carnales, niños en Cristo. Y luego dice entonces, en el versículo 2, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Así que Pablo entiende que ellos deberían pertenecer al grupo de el capítulo 2, verso 15, el grupo de espirituales, de maduros, a los que han alcanzado madurez, el 2.6. Él entiende que ellos deben ser parte de ese grupo. Y por eso él le dice, no pude hablaros, en aquel entonces, cuando yo estuve allá, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que, en la mente de Pablo, estos eran creyentes, no incrédulos, estaban, pero permaneciendo en un estado de inmadurez tal que entonces se estaban comportando como hombres naturales, como hombres carnales. Y de hecho Pablo introduce este tercer grupo y esto significa dos cosas. En este tercer grupo nosotros podemos ver dos cosas, como decíamos hace un momento. Es cierto consuelo y esperanza para aquellos que están en Cristo, allí en Corintio, realmente hace poco tiempo. Y por tanto están luchando, peleando, dando la batalla con pecados que traen de su vieja vida y su vieja condición. Esos son los reales niños en Cristo, esos son los inmaduros en la fe. Y la verdad es que no es malo ser niño en Cristo. Todos nosotros o somos o fuimos niños en Cristo. Ese no es el problema. El problema es que no se puede permanecer allí para siempre. Así que es un consuelo. Si tú estás aquí y tienes poco tiempo caminando con el Señor, tampoco agarres un látigo ahora. No, Dios nos conoce. Él te salvó. Y Él sabe cuándo lo hizo y cómo llegaste. Y Dios es paciente con sus hijos. Pero hay de aquellos que no están en ese grupo, que nació de nuevo hace una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, quizá 1 año. No. Esta gente tenía años de creyentes. Y entonces esto representa no solamente un consuelo, una esperanza para ese grupo, sino una advertencia severa para aquellos que pretenden continuar en la vida cristiana, creyéndose espirituales, con años en la fe, pero en realidad viviendo y comportándose de una manera que evidencia un estado de inmadurez espiritual casi permanente. A esa gente Pablo le dice, no, no puede ser. Digo eso porque nosotros sabemos que es natural que los que vienen a Cristo hoy, es natural que la semana que viene o el mes que viene, 2 meses, 3 meses, 6 meses, todavía sean niños en Cristo. Y eso es natural y es bueno, es normal. Para eso es el discipulado en la iglesia y nos tenemos los unos a los otros. Al día que Dios nos hace nacer de nuevo, Él no nos da de inmediatamente todo el conocimiento, toda la santificación al instante. Y nosotros sabemos que Pablo sabía eso. ¿Cómo sabemos eso? En el capítulo 1, el verso 12 lo dice.
Él sabe que la santificación es posicional, pero también Él sabe que es progresiva. Él sabe que nosotros somos santificados en Cristo Jesús, a los que han sido santificados, ya está hecho. Si tú eres salvo, si tú eres de Dios, tú eres santo. 100% en Cristo, aceptado y santificado ante los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo, tú estás llamado a ser santo. Capítulo 1, versículo 2. A los santificados llamados a ser santos. O sea que a lo que ya yo soy, pero estoy llamado a ser. Y Pablo lo sabe eso. Entonces el problema no es que ellos son niños en Cristo, el problema es precisamente que no lo son. No podemos esperar jamás que los nuevos creyentes se comporten y sean como aquellos que tienen años en la fe. Pero tampoco podemos esperar que los que tienen años en la fe y se supone que sean maduros, sean como que acaban de nacer de nuevo. Y ese es el problema que Pablo tiene con ellos. Ese no era el caso de ellos. Tenía por lo menos 2 años en la fe, la mayoría de ellos. Por lo menos la gente que Pablo le escribe. No tenían excusa para estar actuando de la manera como lo estaban haciendo. ¿Y cómo sabemos eso? Pablo dice, tuve que hablarles como a niños en Cristo, como a carnales. No es que tuve que hablarles porque ustedes son niños en Cristo. Es que tuve que hablarles como si fueran niños en Cristo, pero no lo son. Él tiene que hablarles como si ellos fueran. Y al final del versículo 2 y principio del versículo 3, capítulo 3, 2 y 3, él dice, en verdad, ni aún ahora podéis recibir alimento sólido porque todavía sois carnales. Es como si Pablo dijera, él está sumamente sorprendido de que a pesar del tiempo que ha transcurrido entre el momento de su conversión y el tiempo en el que él le escribe la carta, él está sorprendido de que todavía ellos siguen actuando como si estuvieran al principio. Pero como dijimos, ese es el problema del asunto. Ellos no son nuevos creyentes, no pueden vivir así. Ahora, antes de que nosotros comencemos a hacer lo mismo que los corintios, yo creo que quizás algunos estaban haciendo, y pensemos que eso no tiene nada que ver con nosotros, déjeme darle la noticia de que todos nosotros tenemos, en más o menos proporción, un carnalito adentro. ¿Usted sabía eso? Todos nosotros, con 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años en la fe, todavía el carnalito está ahí adentro. Yo no sé si usted tenía la esperanza de que ya se había ido. No, él se va cuando o usted se muera o Cristo venga. Es el momento de nuestra glorificación. Y la esperanza que nos espera cuando Cristo regrese, glorifique y nos dé el cuerpo de nuevo sin pecado. Ahí es que el carnalito se acabó. Pero mientras tanto, él está ahí adentro. Está vivo ahí adentro, luchando con el espíritu, que ahora le hace guerra, pero está ahí. Él está ahí. Y la diferencia entre algunos y otros de nosotros es, o va a ser, qué tanto nosotros peleamos y hacemos morir por el espíritu a ese carnalito ahí adentro. Si somos honestos, podemos decir y darnos cuenta que muchas veces en nuestra vida tenemos que ver que hay días en que nos miramos y decimos, parecemos ver más al carnal que al espiritual, ¿sí o no? Eso es una realidad para nosotros. Preguntas, ¿hay celos en nosotros? ¿Hay celos entre nosotros? ¿Alguna vez miramos a alguno de nuestros hermanos y tenemos celos, ya sea por sus dones, sus talentos, o porque tienen alguna posición que nosotros deseamos, o un estatus social, o la razón que fuera? O como es común entre las mujeres quizás, que estamos aquí y entra una al santuario y estamos cantando, adorando al Señor, gloria a Dios, a tu nombre se da la gloria, y de repente entra una hermana y como está vestida yo hago así. No pasa eso aquí, ¿verdad? ¿Hay de eso entre nosotros? ¿Hay chismes entre nosotros? ¿Hay pleitos, contiendas? ¿Hay comentarios fuera de lugar? ¿Hay heridas entre hermanos? Si eso es así, entonces esto sí es para nosotros. Hay un carnal ahí adentro. Hablamos cuando se acaba el servicio y nos vamos a casa. Hablamos en nuestra familia.
cuando llegamos de otros hermanos, de manera que sabemos que no lo haríamos frente a uno de los pastores o frente al Señor. Pues déjame decirte, el Señor está ahí. Pero que es en mi familia que yo lo he pecado, igual. No importa que sea a mi esposa que yo le digo el chisme, estoy chismeando y estoy pecando. No importa que se lo diga a quien sea. ¿Hay de eso entre nosotros? Pues entonces sí somos así. Pablo dice entonces, ¿no sois ustedes simplemente hombres naturales, no espirituales cuando hacen esto? En el versículo 4, él dice, cuando hacen esas cosas, cuando hay pleitos, celos, contienda entre vosotros, versículo 4, ¿no sois simplemente hombres? Como quien dice, ¿no se comportan como hombre natural, el que no tiene a Dios cuando hacen eso? Y por estas cosas, Pablo dice, en verdad, ni aún ahora podéis recibir alimento sólido, porque todavía sois carnales. Es por esa razón. ¿Qué es lo que hace Pablo al llamarle? ¿Qué es lo que hace que Pablo le llame carnales? ¿Y qué es lo que está previniendo que ellos puedan recibir alimento sólido y no leche? El pecado de orgullo, la falta de humildad con Dios y la falta de humildad en su trato los unos con los otros, lo cual es evidencia de ese problema con Dios, porque no entienden la verdadera sabiduría, la verdadera espiritualidad cristiana. En versículos 3 y 4, miren entonces lo que dice. Porque todavía sois carnales. ¿Por qué sois carnales? Dice Pablo. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. ¿No sois carnales y andáis como hombres naturales? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres naturales? ¿O hombres? ¿No sois solo hombres? Su errado entendimiento, otra vez, de la sabiduría y la espiritualidad los habían llevado a dividir la iglesia de acuerdo a sus preferencias con los maestros. Y había celos, contiendas entre ellos. El orgullo de pertenecer al grupo de Apolos o al orador elocuente Apolos era algo más valioso para ellos que la unidad de la iglesia alrededor del verdadero maestro, Cristo. El orgullo de pertenecer al grupo de Pablo, el plantador, era mayor que la unidad alrededor de aquel que dio la gracia, de hecho, para que fuera plantado en primer lugar y que ahora está dando el crecimiento. Asimismo, quizás algunos pensarán aquí, no sé, estoy asumiendo. Yo soy del grupo del pastor Félix, porque ese fue el plantador aquí. Ese es el mío. Bueno, pero ese es el mío, porque yo estaba ahí al principio. Y si ese no me puede atender, pues yo mejor no voy. Porque es con ese que yo me identifico. Pero quizás algunos se identifican con el pastor Julio, porque a mí me encanta como el pastor Julio enseña. A mí me encanta como él enseña, ¿verdad? Quizás algunos dicen, no, ese es mi preferido. Y si él no me va a atender, yo tengo este problema. Pero si él no me atiende, yo mejor no voy. O quizás vemos o tratamos a hermanos o líderes nuestros líderes de grupo pequeño, o tu líder de ministerio, a otros hermanos, los tratamos diferente, o sin respeto, o faltamos el respeto a la autoridad, o como nos hablamos los unos a los otros, porque quizás no nos vemos igual que como vemos a otros, y ponemos a la gente en pedestales, y los tratamos así, ¿sí o no? Dependiendo de en qué pedestal los tenemos, entonces así los tratamos y los vemos. Y eso es exactamente lo que los corintios estaban haciendo. Pero ya oímos y hemos oído. Y gracias al Señor lo hemos oído, de hecho, del pastor Félix, que realmente comenzó aquí. Y él mismo lo ha dicho. Aquí no hay lugar para eso. Ni habrá jamás lugar para división en la iglesia. Porque aquí todos somos, como dice Pablo, todos somos iguales. Todos somos uno. El Evangelio nos pone a todos en la misma categoría. El Evangelio pasa un rolo, como cuando están haciendo la calle, y todo lo pone en el mismo nivel. Hay uno solo que está por encima, y ese no es ninguno de nosotros. Ese es Cristo, el pastor de la iglesia, el dueño de la iglesia. Ahora, los versículos 5 y 11, hay un contraste entonces con ese grupo de personas, el carnal. Y hay un contraste, y el apóstol Pablo, volviendo al mismo tema del capítulo 1, dice entonces, ¿qué pues es
Apolos. ¿Qué es Pablo? Y esto es él mismo. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y fíjense que el contraste entre la incapacidad de recibir alimento sólido, como él viene hablando, es el orgullo, ¿verdad? La razón por la que no pueden recibir el alimento sólido es porque son carnales y se están matándose el uno al otro. Son orgullosos. El contraste de eso, ¿cuál es? No es tener muchos años en la fe, no es tener la cabeza grande, llena de doctrina y conocimiento. Eso no es el contraste que Pablo da. El contraste del que es carnal e inmaduro es humildad. Lo que nos hace a nosotros capaces de recibir alimento sólido es un corazón humilde, contrito y humillado frente a Dios, y que produce entonces lo mismo en relación a mis hermanos en la fe. La humildad es el requisito para ser maduro y espiritual, no la cabeza llena de conocimiento. Es aquí adentro, nuestra condición, la humildad. La persona que se considera a sí mismo muy importante no es espiritual, aunque tenga mucho conocimiento. Muchos dones, mucha elocuencia, mucha influencia, mucho carisma. La característica principal de una persona espiritual es humildad. Asume su verdadera posición delante de Dios. Pablo dice, nosotros somos solo siervos. Es la palabra para diáconos, somos servidores de mesas, esclavos de Cristo, servimos. Eso es lo que nosotros somos. La iglesia no es nuestra, no es un invento nuestro. Nada de esto se debe a ninguno de nosotros. Ninguno de los predicadores, ningún predicador ha podido ni podrá jamás, ni pastor, hacer a alguien nacer de nuevo, ni crecer en la fe. Ninguno. Nosotros servimos, pero es Dios quien da el crecimiento. Dios salva y Dios da el crecimiento. La iglesia es obra de Dios de principio a fin. Y el que es espiritual tiene eso claro. Dios ha escogido, recuerden, ¿a quién? A lo necio para avergonzar a los sabios, a lo débil para avergonzar al fuerte, a lo vil y despreciado para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, porque por obra suya estáis en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Como nos dijo el pastor Julio hace un par de semanas, ¿cómo entonces nos vemos nosotros a nosotros mismos? Cuando nos vemos en el espejo, cuando posteamos algo en Facebook o en Twitter, o cuando estamos predicando el evangelio en las calles con relación a otra persona, o cuando nos hablamos los unos a otros, o cuando estamos en el grupo pequeño y yo tengo una opinión, una idea. ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos como el necio, el despreciado, el vil, el débil, o nos vemos como el mundo se merece mi opinión? El mundo merece oír todo esto que hay aquí adentro. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Y de verdad tenemos que confesar que no nos vemos como Pablo nos pone, con mucha frecuencia. Esa es la realidad. Todos nosotros tenemos el carnalito dentro, recuérdese de eso. No somos los sabios, intelectuales, inteligentes, importantes, influyentes. Con frecuencia queremos, por lo menos, aunque no lo seamos, queremos que la gente nos vea así. Y hacemos todo lo posible para proyectarnos de esa manera. Eso no es piedad, mis hermanos. Eso no es espiritualidad. Eso es necedad y orgullo disfrazado de espiritualidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Él nos enseñe cuando estamos siendo así. Y que asumamos entonces nuestra posición humilde bajo el señorío de aquel que es realmente digno. El versículo 8 al 15 entonces, Pablo dice que todos nosotros somos exactamente iguales. En la iglesia no hay lugar para rivalidades ni competencias. Que yo estaba aquí cuando esta iglesia se abrió. Ahora yo estoy viendo, hay 100 y pico de gente aquí, pero aquí no había eso cuando yo estaba aquí. Pero yo puse esa silla por primera vez. Tú pusiste la silla, yo estaba aquí cuando ni silla había. Así que
Mira a ver si yo estoy por encima. No hay lugar para eso en la iglesia. Porque recuerden, todo el Evangelio hace eso. Nos pone a todos al mismo nivel. Al nuevo, al viejo, al líder, al seguidor. Porque que todos estamos detrás de uno solo. Todos vamos debajo y detrás de uno solo. Cristo. En los versículos del 8 al 11, Pablo dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios es el dueño del edificio y es el ingeniero y arquitecto que lo hace, no nosotros. Es de Dios. Yo, dice Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Hermanos, Pablo dice que aún lo que él puso, su colaboración, ¿se debe a qué? Miren el versículo 10. ¿Cómo comienza? Conforme a la... Aún lo que nosotros ponemos nos lo dan. O sea que aún nuestra contribución ni siquiera es nuestra. Ni siquiera eso. Somos colaboradores por la gracia dada a nosotros. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Aquel que es espiritual reconoce que nosotros no podemos tomarnos el crédito ni siquiera por la colaboración que tenemos en el plan de Dios, porque hasta eso se nos da por gracia. El único en una categoría aparte es Dios, nadie más. Somos simplemente colaboradores de Dios. Y hermanos, eso es un gran título. Eso es un gran título. El gozo de la persona realmente espiritual no viene de ser reconocido como alguien importante ni de pertenecer a un grupo particular, Apolos, Pablo, no. Viene de que yo pertenezco a Cristo. Es el gozo. Se le ha dado el privilegio, yo soy suyo y Él me ha dado el privilegio glorioso de ser un colaborador en su plan de redención. Y piensa por un momento que Él ni siquiera necesita colaboradores. O sea, Dios no nos necesita para nada. Y por lo menos un título nos da. Algo nos da. Somos colaboradores suyos y Él no necesita colaboradores. Miren lo que dice Hechos 17, 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y el Salmo 50, 12 dice, Dios dice, como si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, hablándole a los hombres. Si yo tuviera hambre, lo cual es una imposibilidad, pero vamos a suponer que yo tuviese hambre, yo no te pediría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios no nos necesita. Así que si no hemos creído la mentira de que nosotros jugamos un rol enorme en el plan de Dios y que Dios nos está usando y que nosotros somos el instrumento de Dios, bajémonos de esa nube, porque Dios no nos necesita a nosotros. El ser colaborador de Dios, eso es un privilegio inmerecido. Y seguimos siendo así de chiquitito. Y toda la gloria es de Dios solamente. Qué realidad tan maravillosa que nosotros, lo débil, lo necio, lo bajo, lo despreciado, lo vil del mundo, seamos colaboradores del Dios del universo, quien realmente no nos necesita a nosotros. Y yo puse una foto de un colaborador mío. Cuando yo estaba armando el playground en el patio de mi casa. Y si ustedes se fijan, Noah, él está haciendo su mayor esfuerzo. Y él jura que él es que lo está cargando, ¿sí o no? Él de verdad cree. Usted tenía que verle la cara y hacía... Y yo sabía, su papá sabía, que él no estaba haciendo nada de fuerza. Él no está cargando nada. Yo tengo todo el peso. Pero yo le doy el privilegio de que él me ayude. Y que cuando el playground terminó hecho, él lo vio y dijo, yo hice eso. Pero todos sabemos, ¿verdad? O sea, es obvio.
Eso es lo que nosotros somos. Cuando Sara tiró la foto y después que yo la vi, yo dije, eso exactamente así somos nosotros con Dios. Dios nos da la gracia, nos capacita, nos da todo lo necesario, nos hace colaboradores suyos en el plan de redención por gracia y misericordia. Nos pone a trabajar para Él y de repente nosotros no creemos que somos nosotros que estamos running the show, que nosotros somos los que estamos llevando todo a cabo. Y Dios de arriba dice, pero toda la fuerza la hice yo. Pero Dios, como es con nosotros, Él nos hace colaboradores suyos. Y Él siente gozo cuando nos ve a nosotros cargando un pedazo sin hacer nada y creyendo que estamos haciendo todo. Y Dios se regocija de hacernos nosotros parte de su plan, porque somos sus hijos. Pero no nos creamos que somos lo que no somos. El carnal, el inmaduro, es aquel que actúa como niño en Cristo, pretende ser más de ahí. Él pretende ser el protagonista de la obra, el dueño del negocio, el jefe del proyecto. Pero el que es espiritual entiende y se goza con ser simplemente un colaborador de Dios. Y otra cosa increíble es, no solo nos hace colaboradores suyos, cuando no nos necesita y nos da lo que nosotros vamos a contribuir, pero Él nos recompensa. ¿Usted puede creer eso? Que nos recompensa por algo que Él nos dio. Él nos da la gracia, nos hace colaborar y nos da una recompensa. Es como si después de armar el playground, yo fui y le brindé algo, le compré un regalo a Noé, le dije, por ayudarme con el playground, por todo el esfuerzo que hiciste. Y le doy una recompensa porque yo amo a mi hijo. Y me gozo hacerlo parte de mi vida y mi proyecto y que de hecho es para que él lo disfrute. Yo no me monto ahí, se cae al minuto. Pero ese es nuestro gozo como padres, así es Dios. Pero la gloria es suya, no nuestra. Él nos recompensa habiéndonos dado la gracia y lo necesario para ser colaboradores suyos. Es genial cuando alguien nos recompensa por algo que realmente hicimos y un esfuerzo. Pero este no es el caso. Eso no es una paga, es una recompensa por algo que ya Dios nos dio. El versículo 11 y 15. Conforme la gracia de Dios me fue dada, como sabio arquitecto puse el fundamento, pero cada uno tenga cuidado como edifique encima. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día le dará a conocer, pues por fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, así como por fuego. Y este último versículo, parece ser un juicio por nuestras obras, que de recompensas y pérdida. No es el juicio para salvación o perdición que está hablando aquí en ese versículo 16, o en el versículo 15, perdón, a 14 y 15, sino es un juicio para recompensar o establecer pérdidas por nuestras obras, dependiendo de cómo fueron hechas. Si vemos dentro de la iglesia hoy, podemos ver en nosotros, obras hechas por nosotros creyentes que recibirán recompensa, y obras que, dice aquí, serán quemadas, serán perdidas. Y yo creo que aquellas que serán recompensadas, aunque Pablo no nos dice qué es esa recompensa aquí, ¿verdad? Sabemos que nuestra mayor recompensa es el Señor. Pero aquí Él habla de ciertas recompensas que aquí Él no nos dice cuál es. Pero la recompensa que sea que Dios tenga para mí, yo la quiero. La que sea que Él tenga para mí, yo la quiero. Y parece ser que aquellas obras que no fueron hechas con la humildad del hombre espiritual, sino con el orgullo y las malas motivaciones del hombre carnal, son aquellas que perecerán. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, miren lo que dice. Si permanece, el versículo 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá la recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Y dice, ¿cómo sabemos que no es para perdición o salvación? Dice, sin embargo, él será salvo, pero así como por fuego. O sea, es como que pasó el examen, pero pasó ahí, ¿verdad? En cuanto a sus obras. Y es una advertencia. Pablo nos da, esto es una buena advertencia para nosotros
Dios no demanda de nosotros solamente obediencia a regañadientes. Dios demanda de nosotros obediencia de corazón. Recordemos la palabra de Isaías 29:13, donde Él dice: por cuanto este pueblo, dice Dios, se me acerca con sus palabras, me honra con sus labios, pero su corazón, su veneración a mí, es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Cómo está nuestro corazón frente a Dios? ¿Cómo está nuestro corazón con relación a nuestros hermanos? Primera de Pedro 5, del 5 al 7, dice que Dios resiste, se opone al orgulloso, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y sigue diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Luego en el versículo 16 entonces, Pablo da una advertencia aún más severa y aterradora. Y esta advertencia representa, yo creo, el grave peligro para aquellos que permanecen en ese grupo, en el tiempo, que nunca parecen madurar. Corremos el grave peligro, si eso es así, corremos el grave peligro de mostrar al final de que en realidad no éramos ni siquiera niños en Cristo. De que en realidad lo que éramos realmente eran hombres naturales. Que nunca fuimos. Ese es el grave peligro. Fíjense el lenguaje. En el versículo 16 cambia su tono. Él cambia y dice: ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ya no es la obra que la va a quemar, ahora es a él que lo van a quemar. Es a él que lo van a destruir. Así que ya es otro grupo, o la misma persona que persevera y permanece en ese estado para siempre, siendo un carnal y no dando buen fruto, como Cristo dijo, al final prueba que nunca fue realmente un hombre espiritual, sino un hombre natural. Y en los versículos 16 y 17 Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y ese templo al que se refiere ahí es la iglesia. Aunque más adelante él habla de nuestro cuerpo físico como el templo del Espíritu Santo, cuando habla de pecados hechos contra nuestro propio cuerpo físico individualmente. Pero en este versículo él se refiere a la iglesia en realidad. El templo de Dios es la iglesia. ¿Y qué es lo que los corintios estaban haciendo? Estaban dañando a la iglesia, destruyendo a la iglesia. Con su chisme, contienda, celos y problemas, destruyendo el templo de Dios, la iglesia. Y Pablo les dice: ¿no sabéis que vosotros son el templo del Espíritu de Dios? Ustedes son el templo de Dios donde habita su Espíritu. Aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Hermanos, eso es serio. O sea, nuestras relaciones y la manera como nos conducimos en la iglesia y como pecamos los unos con los otros, Dios lo toma realmente en serio. Nuestros celos, divisiones, pleitos, contiendas, todos esos señales de inmadurez ponen en evidencia que le estamos haciendo daño al templo de Dios, daño a la iglesia, a sus hijos. Y Dios dice: yo te voy a destruir si haces eso. Eso es serio. Y Dios, todos nuestros pecados los unos contra los otros no caen en el vacío. Y si permanecemos en un estado de carnales hasta el final, Dios dice: yo te voy a destruir. Dios es celoso con su iglesia. La iglesia es suya. Él la compró con su sangre. Eso es sumamente serio. Nuestros pensamientos, palabras, acciones tienen peso. Y Dios no puede ser burlado. Así que hoy, ya para ir cerrando, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Aquí posiblemente hay los tres grupos representados. El hombre natural, el incrédulo, que va rumbo al infierno, rumbo a la perdición, dice Pablo en el capítulo 2. El que no cree y rechaza el evangelio, va camino a la destrucción. 2, o el hombre carnal, el creyente pero inmaduro, que actúa, no siéndolo, actúa como un niño en Cristo. Pablo nos da la advertencia: sal de ahí. A menos que tú realmente seas un niño en Cristo. Y si ese es el caso, aquí estamos para caminar juntos. Y Dios nos dará la gracia y Él nos hará crecer. Pero creyente en la fe, que se supone que seamos maduros, salgamos de ahí corriendo todos los días. Acudamos al Señor. Y 3,
El hombre espiritual, maduro, humilde, capaz de entender y vivir la sabiduría de Dios revelada en el Evangelio. Y esa es nuestra aspiración de todos nosotros. Aquí yo creo que nadie debe decir, ese es mi grupo. Ese soy yo. No, si eso es lo que sale de tu boca, entonces es obvio que está en el grupo 2. Todos nosotros, de alguna u otra forma, estamos en el grupo 2. Algunos más o menos avanzados, pero estamos todos ahí. Y necesitamos la gracia de Dios que nos siga moviendo en dirección de el hombre perfecto, Cristo, haciéndonos a su imagen y semejanza. Y Pablo nos da la conclusión de su sermón, de su carta, él mismo, en el versículo 18. Vamos a leerlo. A la luz de todo esto que hemos hablado y visto y leído, Pablo dice, versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, y vuelve a la sabiduría. Si alguno de vosotros se cree sabio, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende o encuentra, agarra a los sabios en su astucia, en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. La sabiduría del mundo, la que te hace rechazar la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, si tú eres no creyente, tú estás aquí hoy y no crees y todavía rechazas el Evangelio, oye lo que dice Pablo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Tú no eres un inteligente por rechazar el Evangelio, tú eres un necio por rechazar el Evangelio. Tú rechazas el Evangelio, eres necio. Así es que Dios te llama, eso es lo que eres, un necio. No te creas otra cosa, eso es lo que tú eres. Y eso éramos nosotros todos, antes de venir al Evangelio. De hecho, Pablo lo dice. A eso fue lo que Dios escogió. Eso somos. Necios. La destrucción que espera a aquellos que destruyen el cuerpo de Dios es la destrucción a la que te diriges por esa necedad, queriendo hacerte sabio. Te vas a llevar a ti mismo a la condenación. Recuerda, Dios se opone a los orgullosos. Si decides permanecer en tu estado de orgullo contra Dios, rechazar el Evangelio, tú tienes a Dios de frente. Dios es la fuerza más poderosa y pesada de todo el universo y tú lo tienes en tu contra y de frente a 150 millas por hora. Tú no tienes chance de ganar. Te van a explotar. Ríndete. Ríndete. A menos que tú vengas al Señor, reconozcas lo que eres, reconozcas lo que Él es, te arrepientas de tus pecados, abraces al Señor, a Cristo como tu Salvador, y allí entonces ese tren frena y Cristo se pone enfrente de Él y el impacto lo toma Él y tú recibes gracia, favor. Y no solo gracia, favor, salvación, recompensa en los cielos. Recompensa como ninguna que vas a encontrar aquí en este mundo. Vas a buscar el resto de tu vida y vas a llegar al final igual, insatisfecho y con la ira de Dios sobre ti. Ahora es el momento. Creyentes, versículo 21 al 23. Así que nadie se jacte en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Eso es raro, ¿verdad? Como una construcción extraña, como ¿por qué él dice eso?
Nadie se gloríe en los hombres. No pierdas tu tiempo poniendo a los hombres en pedestales. ¿Por qué, Pablo? De todo lo que él pudo haber escogido y dicho, él escoge decir, no hagas eso porque todo es tuyo. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, todo es tuyo. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Tienes poco tiempo en la fe, estás luchando con el pecado, tirando la batalla, eres un niño en Cristo, pero hay gran esperanza. Dios ha puesto su espíritu en ti y dice en el capítulo anterior que Él te ha revelado el Evangelio. Él te ha revelado, te ha dado la mente de Cristo y Él te dará la gracia y a todos nosotros para caminar juntos y crecer. Y todo es tuyo. Aun si naciste de nuevo ayer, todo es tuyo. Ya. Pero aquellos de nosotros quizás tenemos más tiempo en la fe, pero nos hemos dado cuenta hoy de que hemos estado pensando, sintiendo, viviendo, actuando, hablando, como inmaduros, como carnales. Miremos estos versículos 21 y 23. Nadie se jacte en los hombres, todo es vuestro. ¿Por qué? ¿Por qué buscar nuestra identidad, nuestro valor en los hombres? ¿Por qué buscar estar satisfecho con una fracción, con una porción, con un pedacito? Si absolutamente todas las cosas son nuestras. Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué vivimos y dividirnos por cosas que de hecho nos pertenecen a todos? Es decir, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de aquel. No, todos somos de todos. No hay división. Pablo de hecho dice, ¿está Cristo dividido? Todo es vuestro, todo es de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Cristo es de Dios. Cristo es Dios. Y todo es, Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él. Y si estamos en Cristo, todo lo suyo es mío. Y para cerrar, yo quiero leerles una porción. Mientras preparaba el mensaje, me acordé de fue como un flash. Y me acordé en mi graduación del seminario en Minneapolis. Yo recuerdo el sermón que uno de mis profesores y John Piper, allá siendo el pastor de la iglesia, él predicó el sermón de mi graduación y él dijo algunas cosas que con el tiempo yo reconozco que se me han ido olvidando. Y al leer esto fue como recordé y lo encontré. Lo leí y yo quiero que sea un llamado a nosotros, que sea un wake up call, como dicen, un llamado de atención a nosotros y una esperanza. Él dijo lo siguiente: una de nuestras metas en Bethlehem College and Seminary es enseñarles a ustedes a leer el mundo, a leerse a ustedes mismos y la Biblia con una habilidad iluminadora tal que ustedes sean siempre capaces de ver claramente el por qué no deben jamás gloriarse en esa habilidad o en aquellos que ustedes crean que tienen mucho de esa. Queremos enseñarles a leer la Biblia, leer el mundo y leerse ustedes mismos, ver las cosas con la mente de Cristo, de una forma tal que con todo el conocimiento y toda la habilidad que tienen para hacerlo, la conclusión a la que lleguen sea darse cuenta de lo obvio que debe ser, no gloriarse en esa habilidad por lo que están leyendo, ni gloriarse en nadie que tenga mucho de esa habilidad. El segundo párrafo él dice: cuando un sentido de inseguridad en tus habilidades, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu teología, te tiente a engancharte, a aferrarte de alguien más fuerte, alguien más competente, más estimado, más talentoso, más seguro, no lo hagas. No tienes necesidad de hacerlo, porque todas las cosas son tuyas. Cuando te sientas insignificante en un mundo de redes sociales, casas publicadoras, mega iglesias, conferencistas, énfasis en la cultura de las grandes ciudades, te tiente a engancharte de alguien
o de un grupo que es más prominente, más inteligente, más publicado, más exitoso, más admirado, más urbano, no lo hagas. No tienes necesidad de hacerlo, porque todas las cosas son tuyas. Y hermanos, cuando nos sintamos tentados a tratarnos unos a otros con orgullo, contiendas por cosas que tienen menos valor, recordemos que todas las cosas son nuestras, que no tenemos que conformarnos con menos de ahí. Ojalá que en IBC los que nos gloriemos en el Señor. Que los que hemos recibido el Espíritu de Dios veamos todo y vivamos de acuerdo a la mente de Cristo. Y recordemos que Pablo, Apolo, Cefas, Félix, Julio, Tony, Jonathan y cada uno de los miembros de la iglesia, todos de este cuerpo local, es nuestro. Y que nosotros somos de ellos. Y que todos nosotros juntos somos de Cristo. Y que Cristo es de Dios. Y por tanto, que todas las cosas son nuestras. Yo espero poder honrar eso, ahora que me acordé, poder honrar ese deseo de mis profesores y mi seminario. Y la verdad es que también ese es nuestro deseo como iglesia. Que aquí en IBC, en la medida que crecemos en conocimiento, que crecemos en tiempo en la fe, no nos llenemos de orgullo pensando que somos espirituales, porque conocemos mucha doctrina y ahora podemos entender cosas complejas, o porque tenemos muchos dones y talentos. Al contrario, que un entendimiento correcto, profundo del Evangelio, la sabiduría de Dios, verdadera, que todas estas cosas que son, en fin, evidencia de la gracia de Dios en nosotros, y no nuestros propios logros, nos lleven a ser humildes delante de Dios y humildes en nuestro caminar juntos. Si eso es así, entonces sí podemos considerarnos, o Dios nos considerará, cristianos verdaderamente espirituales. Y Pablo nos diría, en vez de decirnos el versículo 1, nos diría, yo pude hablarles como espirituales, no como a carnales ni niños en Cristo. Ustedes son espirituales, por la humildad que hay en vosotros.